Bien, bueno, vamos a continuar entonces. Ahora nos quedaba por ver el cálculo de la soldadura por fusión. Recuerden que habíamos visto los distintos tipos de soldadura, habíamos visto desde la oxiacetilénica, la soldadura por arco, bueno, y repasamos un poco todas, y hoy vamos a ver el cálculo del cordón, que nosotros estamos haciendo cuando hacemos un aporte de material, y después vamos a ver específicamente las soldaduras por fricción y las soldaduras por rayo láser. ¿Sí? Con esos temitas nosotros estaríamos terminando las uniones fijas. Y terminando sí, la unidad 5. Entonces, si vamos vamos a ampliar acá. Ahí se ve bien. Sí, profe. Bueno, entonces ustedes pueden ver ahí distintas figuras, ¿sí? En donde nosotros podemos tener para una soldadura, tener un perfil chaflanado para rellenarlo con la soldadura, o directamente con la presión que yo le voy a hacer al electrodo o al elemento de aporte, que vaya profundizando en la superficie, fundiendo los dos materiales, y entre la fusión de los dos materiales y el aporte del que yo le estoy haciendo, lograr la unión. Tenemos distintas formas de acuerdo a lo que requiera la posición de las piezas que yo estoy soldando, ¿no? Lo más sencillo sería hacer un cordón en B, como está en la parte superior, en forma horizontal, ¿sí? Pero a veces eso no es factible por la posición en que se está trabajando, por la estructura, o porque ya es una estructura fija en donde nosotros vamos a trabajar sobre ella y no la podemos girar o mover, ¿sí? Entonces de ahí empiezan a surgir otras formas de soldaduras, incluso puede ser alguna soldadura vertical, o como ya vimos, en una forma con aporte de abajo hacia arriba. Entonces nosotros tenemos que calcular el cordón, ¿sí? Y para esto vamos a tener en cuenta primero qué tipo de material estamos usando, ¿no? Entonces, de acuerdo a los materiales que estoy uniendo, yo voy a tener una selección, una tabla donde voy a seleccionar cuál es el material de aporte que voy a hacer, ¿sí? Ese material de aporte va a tener una tensión admisible, de acuerdo al material que yo le estoy aportando, y entonces cuando haga los cálculos, la resistencia de ese cordón, que en muchos casos va a formar parte de la pieza, va a tener que ser calculada en función de unas tensiones, ya sean a la flexión o de corte, con valores inferiores a la admisible del material que yo estoy utilizando, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos dos placas soldadas sobre otra, ¿sí? Donde tenemos, si ustedes ven el cursor ahí, Sí. ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener una placa que está con un ejemplo, ¿no? Tirando una fuerza F hacia la izquierda, y las otras dos placas, ¿sí? Con la mitad de cada fuerza equivalente a esta, ¿sí? En el sentido contrario. Entonces yo acá estoy haciendo dos cordones de soldadura, ¿sí? Estoy teniendo en cuenta que hay un espesor T1 a la placa que son extremas, un espesor T, la placa interna, y voy a tener los cordones. Entonces, hay algunas consideraciones. Cuando yo voy a utilizar, o para calcular la soldadura, no calculo con el largo total de la soldadura, sino que le quito a los extremos de la soldadura
Por más que yo la vea que terminó perfecta, que terminó con la misma altura, pero por seguridad se le descuenta de ambos extremos el mismo valor que el espesor de la soldadura. Si decimos que la soldadura tiene un valor A, entonces yo le voy a estar descontando a la longitud L total 2A. ¿Sí? O sea, si la longitud total es L1, la L activa o la L que la voy a tener en cuenta para la resistencia de ese cordón va a ser L1 menos 2A. ¿Sí? Bueno, acá tenemos cómo estaría haciendo yo esta unión de estas placas en un corte, sería aquí, y cómo me quedan los cordones de soldadura. Bueno, en función de esto hay algunas ecuaciones empíricas, ¿sí?, para lo que es la soldadura, en donde se pueden ir determinando espesores. Si bien yo voy a depender mucho del espesor de las placas que voy a estar soldando, ¿sí?, hay una relación entre la soldadura, entre el espesor de la soldadura y el espesor de las placas. Por eso tenemos estos valores que nos están dando una mínimo, una máximo, 1 sobre raíz de 2 de la T1, o sea, 0,7 de T1, y en donde también especifica lo que hablábamos recién, de que la longitud útil va a ser la longitud total L1 menos 2 veces A. Después tenemos distintas situaciones en cuanto a la disposición de la soldadura, y que depende de un poco de, no tanto del ingenio, sino de costumbres y de situaciones que lo dan la experiencia, para lograr mayor resistencia en una soldadura. Lo que se busca cuando se hace una soldadura es que la soldadura en sí resista lo mismo que los materiales que estoy uniendo, ¿sí? Ustedes pueden ver que en muchas ocasiones hay soldaduras que se rompen, pero la soldadura queda intacta, y donde se rompe es en la unión entre la soldadura y el material que estuvo soldado. En muchos de esos casos, por ahí se refiere a una mayor concentración de tensiones por un enfriamiento por ahí demasiado rápido, en donde esto se cristaliza, esta zona. Entonces, por ahí, ante un esfuerzo ya sea de tracción, flexión o lo que fuere, el material no se va a romper en una parte o en una superficie del material en sí, sino siempre va a estar con tendencia a romperse alrededor de la soldadura. Y a veces alrededor de la soldadura y no en la soldadura. No es el material en sí de la soldadura el que se puede llegar a romper, ¿no? Entonces les decía, algunas disposiciones para lograr una mayor resistencia en uniones soldadas es, por ejemplo, esto que está mostrando acá el apunte, en donde está incluyendo en la unión de dos superficies, superficie A de espesor A y una superficie de espesor B, que ustedes ven acá con este cordón de soldadura, en donde se le agrega una placa, ¿sí?, en donde va a quedar también soldada, pero va a permitir la resistencia, una mayor resistencia entre las otras dos, ¿sí? Entonces, esa placa que se agrega, se le pone un mayor largo que la superficie que están siendo soldadas. Entonces, al tener una mayor longitud, el cordón de la soldadura excede de lo que es el ancho de la superficie a soldar, y ya la longitud útil entonces de soldadura es igual al ancho de la pieza, y no como en el otro caso que le teníamos que descontar 2 veces el espesor de la soldadura. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, Sí, dije? profe. Sí, sí. Bueno, entonces esas son algunas consideraciones. Ahí tenemos las figuras, ¿sí? Hay algunas situaciones en donde nosotros podemos soldar, aparte del cordón que hacemos, soldarle placas en los laterales, ¿sí?, dependiendo un poco de los esfuerzos, y por lo general van a ver que ante la duda de quien está soldando y que por ahí es una soldadura así ocasional,
y le mete cordones de soldadura por todos lados. Y ya vamos a ver que más adelante que los cordones de soldadura que resisten son los que actúan sobre el esfuerzo que está teniendo la pieza. Puedo tener otros cordones que pareciera que me van a dar refuerzo sobre la pieza, pero en realidad no lo hacen, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una fabricación en serie, cuando nosotros tenemos alguna situación en donde tenemos que poner en la balanza la parte económica, ahí tenemos que reducir la cantidad de material de aporte a lo mínimo posible, siempre manteniendo la resistencia del material, ¿no? Entonces eso se da en una industria o en cualquier proceso de fabricación, y no tan así por ahí en un taller como por ahí estamos acostumbrados a ver, en donde por seguridad, por las dudas, para quedar más tranquilo, se le pone siempre alguna soldadura adicional. Pero hay diversas formas de poder ir buscando de que se tenga mayor resistencia. Es muy común ver que cuando falla un material que está soldado, la falla sea alrededor de la soldadura. Y les digo, una esa por la cristalización, otra puede ser porque el material de aporte que se utilizó no es el mismo, o porque el cordón que puede estar lo que llamamos aireado, que al no estar muy bien soldado, tiene burbujas de nitrógeno, y eso lo hacen con puntos de concentración que fragilizan el material. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado cuando es una situación de esfuerzo, de ver este tema en función de la resistencia. Bueno, acá, como decía, las tensiones del cordón de soldadura, tanto sea para tensiones de flexión, compresión, vamos a tener un sigma de la soldadura que debe ser menor o igual que el sigma admisible del material que estoy aportando. Y lo mismo si son en tensiones cortantes, ¿sí? Vamos a tener que tener un cálculo de las dimensiones. Nosotros lo que vamos a calcular son las dimensiones. De las dimensiones que en función de del módulo resistente que vamos a ver ahora, eso vamos a decir, bueno, esta ecuación me da un esfuerzo que es menor al admisible del material. ¿Sí? Acá tenemos, para explicar esto, ¿sí?, cómo sacamos la tensión de la soldadura. Acá tenemos una superficie donde tenemos un esfuerzo F, tenemos una longitud L, un espesor A. ¿Sí? Entonces, la superficie que yo voy a estar considerando del cordón, aunque el cordón supere sobre la superficie de la pieza, va a ser la misma que el espesor y el ancho de la pieza. ¿Sí? En este caso, la superficie es A por L, ¿sí? La superficie perpendicular a F. De manera que la tensión que yo voy a tener ahí, que me va a estar resistiendo esta superficie soldada, la parte como si fuera toda una soldadura acá, ¿sí?, un rectángulo en la soldadura, ¿sí?, va a ser F sobre A por L. La fuerza sobre superficie, eso tiene que ser menor que la tensión admisible, y lo mismo en el caso de esfuerzo de corte. ¿Sí? Nosotros cuando vamos a ir a una tabla, vamos a decir, bueno, estoy soldando con bronce, estoy soldando con un electrodo de una pieza de fundición. Bueno, me voy a ir a la tabla, voy a tener de las tablas, voy a tener las tensiones admisibles a los esfuerzos de tracción y compresión y a los esfuerzos de corte de cada uno de estos materiales que le estamos diciendo. En el caso que se tenga un esfuerzo como si fuera un voladizo, una viga en voladizo, que es muy común que podamos tener una pieza y sobre esa pieza soldado otra, como se ve acá en la figura, en donde tenemos siempre la parte resaltada o sombreada es el cordón de soldadura, ¿no? Y acá está como que toda la parte de la pieza, no sé si viene el cursor, también está sombreado, ¿sí? Pero sería esta pieza de espesor A y longitud L, ¿sí?, estaría siendo soldada sobre esta otra superficie con dos cordones de soldadura, uno de cada lado.
Entonces, si suponemos que vamos a tener un esfuerzo F sobre esa pieza, ¿sí? Vamos a tener un momento torsor. Un momento torsor va a ser igual a la fuerza esa que tengo, ¿sí? Por la distancia que tenga desde la aplicación de la fuerza, o del lugar, o de la parte más alejada de la soldadura, ¿sí? Hasta el borde de la pieza, ¿sí? Ese sería el momento, entonces F por E en este caso. E, no sé si se alcanza a distinguir ahí, es minúscula, y F es la fuerza, ¿sí? Esto que viene acá es un poco de lo anterior, en el caso que yo acá si tengo una soldadura, va a ser la fuerza sobre A por L de la soldadura. Pero si tengo muchas soldaduras, va a ser las sumatorias de la A por L, ¿no? Bueno, acá en esto tiene un momento, ¿sí? Con lo cual, si es un momento flector acá, vamos a tener que calcular la tensión de soldadura con ese momento, ¿sí? Sobre el momento de inercia. Esto lo vimos cuando vimos principios fundamentales al inicio del año, ¿sí? Momento sobre el momento de inercia por C, y C era la fibra que distaba del eje neutro en una viga a flexión, ¿sí? La distancia, si suponemos que esta viga, yo cuando presiono acá, la parte de abajo se comprime, la parte de arriba se tracciona, bueno, la distancia C, ella era, bueno, el distinto esfuerzo que yo voy teniendo a las distintas posiciones respecto del eje neutro, ¿sí? Y en el eje neutro se compensaba la tracción de arriba con la compresión de abajo y tenía el esfuerzo cero en el medio. ¿Y cuándo tenía el mayor valor? Cuando el valor era B, el extremo mayor de esa viga. Entonces, esa C, que es variable, ¿sí? La relaciono con las distancias B, que es la mayor distancia del eje neutro. Entonces, voy a llamar esto ya lo vimos en los principios fundamentales, al módulo resistente a la relación entre el momento de inercia y esa distancia B, ¿sí? Si esto lo ponemos acá, entonces me queda que la tensión de la soldadura va a ser igual al momento de inercia, al momento flector sobre el módulo resistente, ¿sí? Que eso va a depender de la forma que tenga la viga, ¿no? ¿Se acuerdan que había una tabla para distintas formas, los distintos momentos de inercia y módulos resistente de cada material? Y eso va a tener que seguir siendo menor. Igual es muy riesgoso, pero por lo general tiene que ser menor, y ahí después afectaremos coeficientes de seguridad y otras cuestiones, que la tensión admisible del material con el cual estamos soldando. Bueno, acá dice para una sección rectangular, bueno, los valores, bueno, B es la mitad del espesor A, y el momento es L por A al cubo sobre 12, ¿sí? El momento de inercia. Con lo cual, reemplazándolo en el momento resistente, bueno, podemos llegar a tener los valores de L y A en función, esto entraría aquí, los valores de L y A, para que la tensión de acá sea menor que la tensión admisible. Fíjense que están dividiendo, o sea que cuanto más grande es L y cuanto más grande es A, ¿sí? El valor va a ser menor, ¿sí? El de sigma va a ser menor, con lo cual va a ser menor al admisible. Bueno, van siguiendo ahí, ¿no? Mire que yo no los veo si están conectados con la pantalla, por eso les pregunto. ¿Sí? Sí, sí. Acá tenemos una figura en donde, si bien nosotros vamos a
a tener la tendencia de que cuando tenemos una pieza a unir sobre otra, en todos los ángulos de encuentro nosotros vamos a tratar de meterle un cordón de soldadura. Y eso porque siempre buscamos la mayor unión posible, ¿no? Pero cuando eso, les repito, cuando eso se trata de una industria, de una línea de fabricación, o de una línea de montaje, o algo en donde hay que evaluar los costos, y bueno, ahí solamente hay que aplicar el cordón de soldadura donde sea necesario, ¿sí? Entonces hay partes de las piezas donde por ahí no son necesarias hacerle soldadura de acuerdo a la resistencia, ¿no? Por ejemplo, si esto es una fuerza F que le provoca una flexión a esta viga en doble T, el cordón, este cordón prácticamente no ejerce resistencia, ¿sí? Van a estar ejerciendo resistencia como este también, ¿sí? Pero este no ejerce tanta la resistencia. Si bien ayuda, pero sabemos que vamos a calcular este cordón y vamos a ahorrar el material de este, ¿sí? Bueno, de todos modos acá también vamos a estar calculando el momento flector como F por la distancia X, ¿sí? En donde también vamos a tener que tener en cuenta los distintos espesores, los largos, todo. Acá fíjense, tenemos la viga en doble T soldada por todos lados. Salvo estos dos extremos, después está soldada por todos lados. Bueno, entonces, acá lo hace como para hacer un cálculo y tener en cuenta cuando hacemos estos cálculos que el espesor, como vimos al principio, lo más adecuado es que sea 1 sobre raíz de 2, o sea, 0,7 del espesor de la pieza, y en este caso, fíjense que toma como un máximo 0,7 de D, en donde, bueno, podemos tener algunas otras cuestiones en cuanto a el ancho de acá de esta pieza, este D. Nosotros acá tenemos dos, el T, sobre T está actuando este, y sobre D está actuando este otro H1. ¿Sí? Por eso dice, bueno, la máxima ahí es 0,7 de D. Bueno, y eso siempre, cuando es una pieza así más compleja, incluso parte de una aplicación del círculo de Moore, ¿no? Sabemos que vamos a tener una tensión de soldadura, en donde acuérdense, con esto calculamos el centro y con esto el radio del círculo de Moore, y bueno, de ahí aplicamos y todo esto hacemos en función de que tenga un valor menor que el admisible. Siempre teniendo presente que lo que nos va a influir acá en los módulos resistentes son las dimensiones A y L o D en el otro caso. ¿Sí? Entonces ahí tienen distintas situaciones. Bueno, no pretendo que después se acuerden de memoria, pero sí que sepan, por ejemplo, que cuanto más grande es A, más grande es L, y bueno, más cubierto voy a estar porque la tensión de soldadura va a ser menor que la admisible del material. En el caso que tenga mucha soldadura, como vimos en el otro, también vamos a tener que hacer la sumatoria, o sea, la acumulación de todos los esfuerzos con la sumatoria de los distintos cordones. Acá hay una tablita en donde les indica algo empírico y medio se puede guiar con esto porque es una referencia, pero donde dice los tipos de tensiones que tenemos y los defectos que puedan tener de ejecución y de concentración de tensiones. Pero eso va a depender mucho de la máquina que esté soldando, del soldador o del robot o del tipo de soldadura, ¿no? Pero bueno, ahí fíjense que los defectos de ejecución en todos los casos los toma un 15%. La concentración de tensiones, menos en la compresión, que dice no le interesa, o sea, como que no tiene defectos ante la compresión, una soldadura, lo tiene sí para la tracción y un 5% para flexión y corte. Con lo cual le da un valor total de
de inseguridad, podría decir, por lo que es la ejecución de una soldadura. Pero ya les digo, esto es muy, muy, muy... Bueno, entonces esto es lo último que nos faltaba para ver el tema de las soldaduras en general y en cuanto a lo que estamos hablando de cálculo, ¿no? Que está visto muy por arriba, sí, pero bueno, es como para tener en cuenta. Después se puede profundizar en el caso que les toque por ahí trabajar específicamente con alguna parte de fabricación de uniones soldadas. Ahora lo que me gustaría ver, no sé si les cambió la pantalla. Sí, profe. Bueno, es la soldadura por fricción. Y como la palabra lo dice, es así. Y a veces nosotros estamos viendo una soldadura y no nos damos cuenta, y a veces en elementos o piezas de máquinas que son muy comunes, ¿no? Y por ahí pensamos que se soldó de una manera tradicional, ¿no? Y no, y se utiliza la soldadura por fricción, la cual no trabaja con aporte de material, y como la misma palabra lo dice, aprovecha la generación de calor al friccionar una superficie sobre otra, hasta llegar al punto de fusión. Entonces, se logra una unión perfecta. Tenemos un videito que ahora lo vamos a pasar para ilustrar un poco este tema, y en donde nos va a dar mucha idea de cómo es. ¿Y por qué? Porque la fricción se hace entre las dos piezas en toda la superficie. La fricción puede ser por rotación o por traslación. Imagínense una pieza que queda quieta y la otra se empieza a trasladar, ir y venir o girar, con una determinada presión. Entonces se empieza a producir un calentamiento hasta que se produce el estado pastoso del material sin llegar a derretirse, sin llegar a fundirse, y en ese momento se detiene la fricción y se presiona. ¿Sí? Entonces imagínense que toda la superficie, cuando nosotros soldamos en la parte exterior de una superficie, en los bordes, ¿sí? En este caso, toda la superficie se calienta y llega al estado de fluencia del material y se pega uno con otro por una presión que yo ejerzo cuando llego a ese momento. Ese es el concepto básico de la soldadura por fricción. Después hay en esta parte del apunte hay varias divisiones donde las vamos a ver en función de las distintas aplicaciones, utilidades y formas de lograrlo, ¿no? Pero el concepto fundamental es eso. Por eso vamos a ver si podemos compartir un video que nos ilustre esto, porque seguro que nos va a aclarar muchísimo de lo que yo les estoy diciendo. A ver, me van a decir ustedes cuando lo vean, si es que podemos. Ahí lo ven. No. ¿No?
No lo puedo levantar, no sé por qué. No. Aguántenme. Si no lo podemos ver, bueno, mala suerte, pero... Ahora... Ahí sí, profe. Vamos a compartir sonido para que lo puedan escuchar. Vamos a poner un poquito, díganme si escuchan el sonido. La soldadura por fricción. ¿Escucharon? Sí. Bueno. Fíjense el ejemplo que tomamos acá. ¿Se dan cuenta lo que es esto? Una parte de un auto es. Vamos a avanzar y se van a dar cuenta. ¿Escuchan ahí, no? Digo, ¿a mí me escuchan? Sí, profe. Bueno, ahí va. Es un método que aprovecha el calor generado por la fricción mecánica entre dos piezas en movimiento. Se emplea para unir piezas de distintas. ¿Ahora se dan cuenta lo que es? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué les parece que es? Diferencial. Claro. Es la carcasa de un diferencial en donde acá tenemos los dos extremos y fíjense, nosotros muchas veces eso por ahí lo hemos visto y fíjense que la soldadura acá es perfecta, ¿sí? Porque está girando sobre algo que ya está ubicado, ¿no? Entonces acá no hay opción y bueno, vamos a seguir porque muchas veces por ahí a algunos se le ha presentado la posibilidad de verlo en algún camión o en algo desarmado y bueno, tal vez por ahí no está hecho así como acá, pero fíjense que este es un ejemplo muy clásico de lo que es la soldadura por fricción. Vamos a dejar que avance. Naturaleza, tal como un hierro suave con un acero muy duro. Existen básicamente dos métodos de acuerdo al tipo de piezas que se pretenda soldar. Una es la soldadura por fricción rotativa, como es el ejemplo que estamos viendo, y el otro es el método por fricción lineal. Con este método se logra soldar materiales tan diferentes que de otra manera sería impensable poder hacerlo. Un ejemplo es... ¿Por qué dice materiales diferentes? Porque hay materiales que soldarlos con aporte o calentándolo se hacen, o sea, es muy complejo. Entonces, ante el rozamiento de cualquier material, de un material con otro, siempre hay una elevación de temperatura. Si se llega a la elevación de esa temperatura logra al estado, como se ve ahí en la figura del material, con una determinada presión, yo después logro la unión. Después lo desbasto todo lo sobrante y puedo dejar, como en ese caso, el eje en una forma perfecta, porque está girando uno con otro y estoy haciendo una unión totalmente alineada, ¿no? Vamos a ir viendo cómo avanza esto. El aluminio y muchas aleaciones. Otro es el acero y el cobre. Y así una lista interminable de aplicaciones que se pueden lograr con este método. En este momento estamos viendo el procedimiento de soldadura del eje a una turbina tipo turbo. Y es que con este método de soldadura se logra algo que con ningún otro tipo de soldadura se logra, como es la perfecta unión en toda la superficie de las dos piezas. Algo que con otros métodos no sería posible, ya que quedarían sujetas las piezas entre sí solamente por la periferia.
una calidad y confiabilidad necesaria como en este ejemplo con esta turbina turbo. Muchos de los ejemplos de este vídeo son de fricción por rotación. La soldadura por fricción rotativa lleva básicamente 4 fases. La fase de prefricción, que es esta que estamos viendo. Fíjense que eso que está mencionando es importante. O sea, él habla de varios pasos, ¿sí? Entonces hay un paso de prefricción, de calentamiento, y va a terminar con el último paso de desbastado de lo que sobra, pero cuando frena, lo más importante es una determinada presión que hace entre las dos piezas. ¿Sí? Fíjense que va a decir eso. El inicio, donde una pieza se presiona contra la otra al mismo tiempo que se hace girar a gran velocidad. La segunda fase es el calentamiento de las dos superficies debido a la fricción de la rotación y a la presión ejercida sobre ellas. La tercera y cuarta fase se conocen como recalcado y mantenimiento. Durante esta fase se detiene la máquina y se ejerce una presión constante sobre el material plastificado, manteniéndolo así hasta que éste se enfría y solidifica para que no haya deformaciones. La soldadura o unión mecánica entre dos piezas de material diferente se produce por interpenetración granular, es decir, una especie de mezcla o aleación, para decirlo de alguna manera. Esto debido a la temperatura lograda y a la presión ejercida sobre los dos materiales a soldar. Luego que se termina con este procedimiento, se procede a remover el exceso de material con una herramienta de corte, tal como vemos en esta parte. El otro método de soldadura por fricción es el método por fricción. Acá tenemos, lo están siguiendo, ¿no? Sí, profe. Díganme si Sí, lo están profe. siguiendo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el otro método que en vez de girar es por un movimiento lineal. Fíjense que a pesar de que son dos superficies parecieran circulares, logra el calentamiento con el movimiento de una respecto de otra en forma lineal. ¿Sí? Entonces fíjense que también de esa manera se puede llegar a producir la elevación de temperatura, el estado del material como para después ejercer una presión y lograr la soldadura. Veamos. Lineal, que es el que estamos viendo en este momento, donde se están soldando dos piezas en bronce. Para entender el principio de funcionamiento de este método, veámoslo en cámara lenta. Podemos ver que una de las piezas oscila mientras la otra está estática. La soldadura por fricción lineal se emplea más que todo en la industria aeronáutica y espacial. Esto se debe a que es el método más efectivo para unir materiales que son muy difíciles, como son el titanio y el níquel. Los excesos de material resultante del proceso se remueven por medio de fresadoras. El proceso de soldadura por fricción fue inventado en el año 1836 por Trevor Irving Rolt, mientras él era empleado como cuidador de perros del director administrativo del empresario Thomson, marca que siempre ha estado a la vanguardia en la construcción y diseño de equipos para este propósito. Es uno de los tipos de soldaduras más confiables del mundo. Por esta razón se emplea en aeronáutica y en las naves espaciales, pero también se emplea en la fabricación de muchas piezas de la industria automotriz, tales como las válvulas para los motores, los ejes de los turbocompresores y de los supercargadores, las uniones roscadas entre tuberías de perforación petrolera o de estudios de suelos, los ejes de las turbinas para las hidroeléctricas y termoeléctricas, es decir, todo aquello en lo que se requiera una confiabilidad del 100% en cuanto a la calidad. La parte que estamos viendo es una prueba de esa confiabilidad de este tipo de soldadura. Otro tipo de soldadura en este pequeño eje ya se hubiese roto o deformado, cosa que no sucede. Bueno amigos, gracias por llegar hasta este punto del
comentario? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Conocían el sistema este? Yo sí lo vi varias veces. Por video, ¿no? ¿Quién habla? Luna. ¿Dónde lo viste, Luis? No, videos así que me salían en las Ah, redes video. sociales o cosas así. No, no, eso es lo que le digo. Por video no. Claro, porque en la práctica es más difícil verlo, lo vas a ver como decía ahí, en una fabricación, en industria automotriz, en industria aeronáutica, Sí, sí. en alguna línea industrial de fabricación de alguna pieza, en donde alguna parte por ahí está armada y soldada de esta manera, ¿no? Pero bueno, Claro. es uno de los procesos como para no quedarnos cuando nos dicen qué soldaduras conocemos, ¿sí? En el examen, no quedarnos solamente con la oxiacietilènica y la que es por arco, ¿sí? O la llamada eléctrica, ¿sí? Entonces, acuérdense que hay varias y entre ellas tienen este otro tipo. Y del apunte ustedes van a poder ir viendo distintas clasificaciones, en Profe, donde en definitiva está un poco explayándose y también para tener material de estudio, ¿no? Sobre lo que hemos visto recién. No sé si alguien habló. sí, yo, profe. En el caso de que cuando a los ejes le ponen los rodamientos, que también los recalientan y luego quedan las dos piezas juntas, ¿eso sería tipo soldadura igual? No, no. No, no, no. No, No los es, no ajustes son es eso, ¿no, profe? común, no es común si yo caliento un rodamiento para ponerlo sobre un eje, tengo que tener mucho cuidado a la temperatura que lo llevo. Por lo general no se deben calentar. Yo lo que estoy haciendo es dilatando para que entre en el eje y después cuando se enfría queda clavado en el eje. Pero no es soldadura eso. Eso no es soldadura. ¿Sí? Ustedes vieron ahí que Ah, bien. en ese soporte de diferencial y que seguramente interiormente iba a ir la parte cardánica, ¿sí? En los extremos se le podía estar colocando algún rodamiento o algo, incluso alguna parte ahí que parecía algo como que fuera una junta cardánica, y que va a girar, ¿sí? Pero cuando yo estoy poniendo un rodamiento no es que lo esté soldando con la temperatura que le pueda llegar a dar, ¿sí? Bueno, entonces les decía que acá van a tener lo mismo que estuvimos viendo en el video, por eso acá fíjense que habla de esta unión que tenemos entre los dos materiales, ¿sí? Como si fuera una atracción de los granos de una superficie, ¿sí? Con respecto a la otra. Bueno, acá como soldaduras por fricción, como capítulo en general, también toma aquellas que son un poco más artesanales, y por eso estaba hablando acá de las soldaduras en frío o de las soldaduras las soldaduras que se hacen comúnmente o se hacían antes en las herrerías, en donde se hacían por calórico y por golpe, ¿no? Vamos a ver el tema de la soldadura en frío porque también es, si bien no es de fricción, pero es una soldadura donde por ahí es utilizada, nosotros vemos algunas piezas y decimos, ¿cómo soldaron esto? Y bueno, algunas situaciones lo da, es como si fuera una presión que se ejerce sobre ambas piezas, logrando un contacto muy, muy fuerte entre las dos superficies,
logrando así también una cohesión, ¿sí? Por eso se llama en frío, generalmente se utiliza para uniones de láminas, de materiales en láminas, y en donde acá, por ejemplo, podemos ver una ilustración en donde tenemos acá dos chapas, decimos chapas porque el espesor es pequeño, en donde tenemos dos hombros formadores, con dos partes que van a ser las que van a ejercer la presión sobre la chapa, de manera que cuando yo ejerzo la presión y produzco la penetración de estas dos partes, se me produce una gran presión de una chapa con respecto a otra, y se produce una unión, por lo que decíamos recién acá, de un contacto íntimo y una cohesión de los dos materiales. O sea, esto no es una soldadura por fricción, pero sí sin ningún aporte material, utilizando los mismos dos materiales, y es por compresión de las dos superficies. Fíjense acá el espesor que tienen las dos chapas y a lo que termina, ¿no? Por supuesto acá hay un desgarramiento, hay material, con una compresión, en donde vamos a tener una tremenda concentración de tensiones, pero esto se utiliza más que nada para piezas o estructuras en donde la unión no necesita tanta resistencia, y es una mayor facilidad en cuanto a la construcción de algo, ¿no? Entonces esto por ahí comúnmente ustedes por ahí, si los quieren separar, lo van a meter algo acá entre medio y lo van a lograr separar, ¿sí? Y va a quedar medio como desgarrado una parte con otra, ¿sí? Sin llegar a tener que meter una herramienta para cortar esa parte, ¿sí? Bueno, esa es una de las cosas. Después, bueno, en cuanto a las soldaduras así en frío, siempre son con presión, ¿sí? Y para superficies no muy grandes. También está la soldadura, acá hay un ejemplo de un aparatito para hacer este tipo de soldadura. Una de las soldaduras que les comentaba recién, que por ahí es como medio de lo artesanal que se ha hecho antes, es la soldadura por forjado, que también es como una soldadura por difusión, en donde, acá no nombra como difusión, pero después especifica la de forjado, en donde yo caliento la pieza sin llegar a tener el estado de fusión total del material, la caliento, un acero hasta el estado pastoso, y después con golpes logro la unión. Es más o menos parecido a lo que sería la de fricción, pero la de fricción está generando el calor por la fricción de una superficie con otra. En este caso yo lo caliento y después una pieza con otra y le produzco una presión por golpe. Vamos a ver si acá, bueno, acá hay una estructura, cómo varía, ¿sí? La estructura molecular de un material, que bueno, primero lo voy calentando y después voy a tener la presión, en donde van a tener las distintas presiones, las distintas estructuras que tenga de acuerdo al material, ¿no? Soldadura por explosión, esta es mucho más difícil encontrarla, pero también se puede llegar a producir un proceso de soldado, así como la que vimos aluminotérmica, que era una explosión en donde esa explosión servía para generar una gran carga calorífica y derretir o fluir un material, que ese material después unía a un riel, por ejemplo, de una vía de tren. También existe la soldadura por explosión, por la generación de calor de una detonación explosiva, ¿no? No, esto sí que es más difícil de verla, se la puede ver
o utilizar en muchos materiales que son difíciles de unir porque son aleaciones complejas, y entonces para utilizar el mismo material se produce este tipo de soldadura. Acá, bueno, cómo quedaría la superficie, bueno. Bueno, esta es la soldadura por forja que yo les mencionaba. En este apunte, o sea, está agregando sobre lo otro, o sea, como si fuera un apunte de soldadura, en donde termina mencionando la soldadura por fricción, pero abarca todo lo que es fuera de lo que es oxiacetilénico y por arco. ¿Sí? Acá es lo que yo le decía, soldadura por forja, ¿sí? En donde vamos a tener calentamiento de las dos superficies y después una presión o un golpe entre una y otra. Lógicamente que las uniones estas no es lo mismo que una soldadura como la que estábamos viendo, de la que vimos recién en el video por fricción, o la que sabemos que podemos llegar a hacer con una oxiacetilénica o una por arco eléctrico. ¿Sí? Son para determinadas estructuras de no mucha resistencia, ¿no? Mucha resistencia en el sentido de lo que está soportando cada uno, ¿no? O sea, yo no voy a poner como por ejemplo esta que dice de cabeza, a la flexión, esto no me va a ser muy resistente, ¿sí? Pero hay determinadas situaciones donde por ahí se puede llegar a aplicar. Bueno, por presión en caliente es la otra. Bueno, y acá tenemos una que vamos a ver un apunte aparte también, pero la soldadura ultrasónica, que también podemos asemejar a la soldadura, también después vamos a ver de rayo láser. Y es un proceso de la unión de dos elementos en estado sólido donde bajo determinadas fuerzas, ¿sí? Con presiones oscilatorias, se llega a una frecuencia altísima que produce lo que se llama coalescencia del material. Siempre cuando estamos hablando de este tipo de cosas, como lo vimos con la de fricción, es buscar elevar temperatura, ¿sí? Y presión, ¿sí? Entonces, por un lado, hay, como el de forja, nosotros calentamos en una fragua, unimos con golpe. En la de fricción por rotación, giramos un material sobre otro que está fijo y presionamos cuando llega al estado pastoso. Bueno, acá también vamos a tener un elemento que va a estar produciendo por una oscilación de una frecuencia ultrasónica, vamos a tener un calentamiento y con presión vamos a tener una soldadura. También similar a lo que puede llegar a ser la soldadura por fricción. Bueno, y acá tenemos la soldadura por fricción propiamente dicha, ¿sí? Que esto es lo que del apunte, bueno, resaltamos desde el punto de vista a lo que fue el video que vimos recién, ¿sí? Como dijimos, es utilizada por endopiezas, aun cuando una de ellas por lo menos sea de igual o distinta naturaleza. Eso es lo más importante que por ahí tiene, ¿sí? Que permite unir piezas de distintos materiales. Y si yo tengo que unir dos materiales diferentes, es muy difícil con otro material de aporte lograr la unión. Entonces, en este caso, puedo estar uniendo, como acá me dice, aleaciones de aluminio, acero, cobre, ¿sí? Y con la fricción yo logro el calentamiento y la unión de uno con otro. Bueno, esto es lo que vimos en el video.
cuando hay una rotación, se produce la unión, si fuera esa. El video fue muy ilustrativo, ¿no? Y acá hay otro tipo de soldaduras por fricción, que es de una herramienta que va girando, ¿sí? Esto va girando, va friccionando dos superficies, ¿sí? Y entonces va produciendo la soldadura. Más allá de estar haciendo girar o trasladarse una pieza con respecto a la otra, y que esto produzca un calentamiento y una unión por presión, este es un sistema en donde yo estoy haciendo una fricción con otra pieza, que sería la herramienta, produciendo el calentamiento y con eso la fusión y la unión de los elementos que estoy queriendo soldar. ¿Sí? O sea, esta es otra alternativa dentro de la soldadura por fricción. Bueno, después hay distintas cosas de herramientas para lo que es el equipo. Bueno, lineal sería la que vimos ahí, que es con movimientos no rotativos. Acá la fase inicial, de transición, ¿sí? De equilibrio, determina estas tres fases cuando decimos, bueno, yo primero caliento sin que tenga un rozamiento de mayor esfuerzo, sino que más bien con poco esfuerzo, hasta que se empiezan a pulir las asperezas. Cuando se empieza a calentar y tener una cierta fluencia del material, empiezo a ponerle un poquito más de presión, entonces eso hace que la generación de calor sea mayor, ¿sí? Y por último lo que hago es la presión cuando ya detengo el movimiento. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo. Y esta es la rotación. Fíjense que dice acá, 5 factores cualitativos influyen en la calidad de una soldadura de fricción. La velocidad de rotación, lógicamente, si yo no giro a una determinada velocidad que me produzca ese calentamiento, no lo voy a lograr nunca, o no voy a tener una buena soldadura si no llegué al estado de que el material lo tengo que considerar como para unirlo. La presión que tengo, o sea, tengo que tener una presión hidráulica importante, ¿sí? Que se logren las temperaturas de superficie, ¿sí? Las propiedades que tenga del material, bueno, depende un poco de los materiales que yo esté utilizando y el estado de la superficie. Yo tampoco puedo confiar en que con la fricción voy a equilibrar todas las deformaciones de la pieza. O sea, yo tengo que alinear una pieza con otra y hacer de que cuando empiece a friccionarse una con otra, se empiece a calentar, se empiecen a fundir las impurezas o las pequeñas deformaciones, se llegue al calentamiento de toda la pieza. Si yo tengo deformaciones que son demasiado grandes como para que se calienten esas deformaciones solas y no el resto de la pieza, entonces la soldadura va a ser solamente en donde estaba la deformación y ya no voy a tener la misma particularidad que si lo hicieras en toda la superficie. Bueno, ahí es lo mismo esto, rotación, esto que ya lo vimos. Un ejemplo, bueno. Acá hay un diagrama de lo mismo que estamos hablando, bueno, un diagrama en donde tenemos la fuerza y la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Bueno, en el caso que tenemos, como vamos aumentando la fuerza de fricción, ¿sí? En qué momento, o sea, esta es la primera etapa, después vamos a tener un aumento, ¿sí? Vamos a detener la pieza, ¿sí? Pero en ese caso la presión va a ser mayor. Bueno, la influencia de la velocidad, de la presión, del calentamiento, bueno, el tipo de material.
Este apunte es adicional al otro que yo les di, ¿sí? El otro es el que sería como base para el estudio y para la unidad de lo que es soldadura, pero desde el punto de vista de ver otros tipos de soldadura, de la mención de la soldadura por fricción y los procesos ya sean rotacional o lineales, y cómo se logra y algunas ventajas que pueda tener, es importante saberlo, ¿sí? Y tenerlo en cuenta, más allá del otro apunte que yo les pasé. Bueno, vamos a ver un tipo de soldadura que no está especificado en el programa, pero sabemos que es muy común, cada vez se utiliza más. Ya hay algunas máquinas más accesibles y económicas como para que se las pueda empezar a ver en talleres o en pequeñas industrias, y es la soldadura por rayo láser. ¿Sí? No sé si ahí pueden ver. Sí, ahí se ve. ¿Están ahí? Sí, profe, sí se ve. Bueno, la soldadura por rayo láser aprovecha el concepto de funcionamiento del láser en función de una concentración de energía. Una luz, ¿sí?, que nosotros la hacemos pasar a través de un medio en donde vamos a concentrar los fotones y en donde a través de una serie de espejos, en realidad funciona así, miles de espejos, se hace refractar la luz esa y llegando a contener una gran energía en una superficie muy pequeña, tanto como para fundir los materiales. Entonces, si logramos fundir los materiales y preformar o formar piezas o cortar piezas, también podemos soldar. Y de ahí un poco viene el tema de la soldadura por rayo láser, ¿no? Como dice acá, utiliza la energía aportada de un haz láser para fundir y recristalizar el material o los materiales unidos, obteniéndose la correspondiente unión entre los elementos involucrados. En la soldadura láser comúnmente no existe aportación de ningún material externo. Esto es algo importante a saber. Nosotros en la soldadura láser por lo general aprovechamos los dos materiales, no tenemos material de aporte, ¿sí? Y la soldadura se realiza por el calentamiento de la zona a soldar y la posterior aplicación de presión entre estos puntos, de forma que la soldadura se efectúa bajo la acción de un gas protector que suele ser helio o argón. Bueno, esto es parte de lo que es el funcionamiento de un láser, ¿no? Tengo un pequeño video que es más de corte por láser y que vamos a ver si lo podemos compartir también para... Acero es el material del mundo. Aguántenme. Ahí vamos, ¿eh?
¿Están atentos? Sí, profe, ahí se ve. Mundo moderno. Se utiliza en la fabricación de vehículos, ferrocarriles, puentes y máquinas. Este material nos agrada porque es fuerte, pero eso también puede ser un problema. Porque cortarlo es un verdadero desafío, a no ser que se disponga de una superarma moderna del siglo XXI. ¿Cómo lo hacen? Esto es Magneticos Storch, en Livonia, Michigan. Hace 100 años que fabrican piezas de acero, pero ya no lo hacen como antes. Ahora utilizan unas extrañas pistolas de rayos o simplemente láseres. Antes de usar rayos láser, lo cortábamos con tijeras o sopletes de mano. Llevaba mucha mano de obra cortar las piezas que fueran más que simples cuadrados. Parece muy tecnológico, pero el rayo láser es solo luz. Fíjense porque ahí un poco explica el funcionamiento de cualquier láser, ¿no? Todo lo que decía el láser y que está funcionando, después hay que ver la aplicación si es para determinar una imagen, para cortar un material, o para el caso nuestro soldar un material. Su funcionamiento se basa en esta explicación. ¿Están viendo? Sí, profe. Lo ingenioso fue crear una luz tan fuerte y concentrada como para cortar acero. Al igual que los mejores trucos, se hace con espejos. Porque la luz rebota en los espejos. Si agregas otro espejo frente al primero, la luz continuará rebotando de un sitio a otro una y otra vez. Claro que si la luz pasa a través del aire, las partículas de luz o fotones se absorben lentamente y la luz pierde intensidad. Por eso, dentro de los láseres reemplazan el aire con algo llamado medio de ganancia. Cuando este medio recibe electricidad, sucede algo extraordinario. Cada vez que la luz pasa por allí, se liberan más fotones y la luz es más intensa. Dentro de cada láser hay una cámara llamada resonador. Allí la luz puede rebotar de un lado a otro miles de millones de veces por segundo. Es como un juego de tenis interminable. Solo que viajando a 300 millones de metros por segundo es más rápido que el mismo Federer. Ya sea para darle un golpe bajo a un alienígena o para cortar vigas de acero, la potencia es inútil a no ser que se disponga de la precisión adecuada para usarla. Aquí, en Fraunhofer, Estados Unidos, Plymouth, Michigan, llevaron la precisión del láser a un nuevo nivel. Este pequeño cubo dorado de 5 por 5 milímetros contiene un sistema microscópico de láser con espejos y medio de ganancia. La luz va y vuelve 1000 millones de veces en un segundo. Mediante tecnología de mando a distancia, es posible utilizar el rayo láser a velocidades increíbles. No fue un truco de cámara. Fue la velocidad real. Para ver el láser en acción, debemos pasarlo en cámara lenta. A velocidad completa, el láser hace su trabajo en un abrir y cerrar de ojos. O en un quinto de segundo. Esta máquina busca una forma prolija de abrir latas de refrescos. Claro que es simple marcar la abertura de varias latas de refresco. Pero si lo que deseas es abrir un hoyo en una nave nodriza alienígena, necesitarás algo más poderoso. Aquí en Trump, Connecticut, fabrican láseres poderosos para la industria. Para dar energía a estos láseres hace falta mucha electricidad. No es posible simplemente conectarlos a un tomacorriente a 220 vatios y encenderlos. Por eso, estas instalaciones cuentan con un suministro de 460 vatios y 100 amperios. Por eso no servirá ningún tomacorriente conocido. El medio de ganancia que hay dentro de este láser es dióxido de carbono.
La electricidad se utiliza para activar el gas, que luego amplifica la luz cada vez que rebota en los espejos, en cualquier extremo del resonador. Una pizca de suciedad en el resonador podría arruinar el rayo láser. Por eso los espejos se colocan en un sitio 100 veces más limpio que cualquier oficina común. Una vez que el resonador está armado, debe ajustarse en forma apropiada para maximizar su poder de corte. Pero ajustar un láser no es nada fácil. Este rayo es invisible y además letal. Puede cortar 2,5 centímetros de acero en una fracción de segundo. Entonces no hay que pararse frente a él. Da algo de miedo, son 3000 vatios de potencia de un láser invisible. Por eso usan un modo ingenioso de examinar el rayo láser invisible. Lo disparan hacia un bloque de acrílico duro. Y un solo disparo es suficiente para deformarlo. La forma de la quemadura muestra la forma del rayo. Es como una huella digital del láser. Este láser formó varias puntas en el acrílico. Es decir, que aún no está concentrado. Deben ajustarlo si ha de transformarse en un poderoso cortador de acero. El problema es que el resonador ya está sellado. Para ajustar el ángulo de los espejos usan una herramienta conocida para cualquiera que arme sus propios muebles. Una llave Allen para mover los 2 tornillos que mueven los espejos en forma vertical y horizontal. Dado que cada ajuste es tan crítico, enfocar el láser en un solo rayo requiere un proceso de ensayo y error y una especie de cadena montañosa en el acrílico. Hasta que el acrílico muestra un solo punto y el rayo está debidamente concentrado y puede utilizarse para cortar. Finalmente, el rayo está listo para la acción. En Magnéticos Storch usan los láseres para cortar grandes piezas de metal para la industria automotriz. John programó un diseño computarizado en la caja controladora de los láseres. Ahora lo único que debe hacer es colocar las láminas de metal en posición y apretar un botón. Actualmente hacemos muchas cosas, y eso no sería posible de no contar con este equipo que tenemos. Si los extraterrestres deciden aterrizar en esta parte del taller de John, no sobrevivirán. El acero es el material del... Bueno, si bien ese video habla más de la utilización de un rayo láser para corte, ¿sí? El principio y el funcionamiento para una soldadura es muy similar, ¿sí? Solamente que la máquina va a estar regulada para fundir el material, unir dos partes de la pieza y tener la posibilidad de ejercer una presión para que se produzca la soldadura. La soldadura por láser está siendo muy utilizada en la industria automotriz también. Eso les comentaba en la clase pasada, ante el tema de la soldadura de los techos de los autos, y con el resto de la carrocería, era por punto y últimamente está siendo ya casi toda por rayo láser. En gran mayoría se está reemplazando todo lo que es por punto a rayo láser, dando una mayor precisión, mayor resistencia. Ustedes vieron la rapidez. Todo depende, un láser depende mucho de la potencia en que se pueda llegar a generar, ¿no? Hay maquinitas láser que por ahí pueden ver ustedes que algunos utilizan para cortar piezas y armar
cuestiones decorativas o distintas cosas, son piezas de madera o de fibrofácil, y hoy en día hay mucha máquina dando vuelta con fabricaciones caseras. Bueno, en definitiva, este apunte más que nada es para mencionar lo que es la soldadura por láser, el funcionamiento, lo describe ahí. Fíjense un poco que acá tienen distintas características de cómo es la utilización. ¿Sí? Les puede servir como aplicación, porque en algún momento por ahí lo pueden llegar a tener a mano. Y acá tienen algunos detalles. Por ejemplo, mayormente las soldaduras por láser, por su precisión, por su forma de poder determinar en espacios muy reducidos o en dimensiones muy pequeñas, por ahí se lo utiliza también en toda la parte de armado electrónico y ese tipo de cosas. Pero como es una aplicación múltiple, se lo puede hacer, depende de la potencia que tenga, lo podemos encontrar en cualquier lado, y cada vez hay más, ¿sí? Fíjense cómo dice, las aplicaciones se lo utiliza para soldar piezas de transmisión en la industria automotriz, piezas unitarias o grandes, series grandes con buenos acabados, piezas de electrodomésticos, en la industria aeronáutica, ferrocarril, por todos lados tenemos. Mucho es para corte y dar forma, pero lo mismo nos sirve para el principio del mismo para soldadura, ¿sí? Para instrumental médico quirúrgico, odontología, ventaja y conveniente, se puede transmitir por el aire, por lo que no requiere un vacío, es un proceso fácilmente automatizable, como lo vimos ahí en el video, no genera rayos X, produce muy poca distorsión, no hay desgaste. Lo que pasa es que es muy caro, todavía depende de la potencia, es muy caro. Pero en realidad es a lo que apunta la industria, ¿no? No digamos que vamos a tener en un taller una soldadura por láser, por ahí puede ser, pero en la industria de armado, de manufactura, de confección, de piezas y eso, cada vez más son el herramental con alguna aplicación con rayo láser. Se puede trabajar con todo tipo de materiales, ¿sí? Fíjense, de plástico, hierro, cualquier cosa, cualquier material. Y después hay una que es híbrida, ¿sí? Parecida a la que vimos de MIG, ¿no? La que vimos la semana pasada, que se llama MSG y láser. ¿Sí? Fíjense que esto, nosotros hablamos del año 80, 1980, como por ahí, como que ha pasado mucho tiempo, pero esto para el avance de la industria y todo, no es nada. O sea, de 1980 hasta ahora, ¿sí? Esto todavía casi está en una situación medio experimental, fíjense. Se lo desestimaron y otra vez en el 90 se desarrolló esta técnica que mezcla dos tipos de soldadura. El arco, la de arco con el láser, ¿sí? Bueno, con esto terminamos todo lo que es soldadura. Ya para la próxima clase de uniones fijas no tendríamos más nada. Yo creo que ya vamos a estar arrancando con rodamientos, ¿sí?
nos queda rodamiento, que es una unidad más o menos para hacerlo en 2 o 3 clases, y después sí tenemos engranaje, nos lleva varias clases, y diseño. De todo lo que hemos visto, después vamos a aplicar la última unidad de diseño, en donde va a estar dando en esa unidad la forma en que yo tengo que aplicar todo lo que hemos visto en las distintas unidades, ¿sí? Con el condicionamiento de lo que es el diseño de un elemento de máquina. O sea, ahí sí voy a tener que tener en cuenta la parte de costo, la parte del beneficio, ¿sí? Bueno, esa es la última unidad, en donde en otros años veían el diseño de una caja de cambio, también lo tenemos para verlo, y de última, si no llegamos a verlo, yo se lo voy a pasar al apunte, una caja de cambio simple, sencilla, ¿no? Pero bueno, esas serían las unidades que nos van quedando. Así que por ahora esto de soldadura ya estaría terminado. Estos otros apuntes que yo le estoy dando, estos agregados, ténganlo presente, estudienlo, porque les agrega valor, ¿sí? Y es importante porque por ahí algún temita puede llegar a mencionarse o a solicitarse dentro de lo que es el final, porque por ahí, si nosotros le preguntamos qué es una soldadura láser y no saben ni siquiera que existe, bueno, van a estar desentonando con algo que es a lo que apunta por ahí el progreso, ¿no? Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo.